Perfecto. Compartir el Excel. ¿Dos de ellas están viendo el Excel o no? Sí. Perfecto. Sí. Déjenme poner esto por aquí. Los participantes. El chat. Acá está. Bueno, nuestro problema va a ser resolver esta proposición que está aquí. Que tenemos a grandes rasgos aquí unos paréntesis cuadrados, acá hay unos paréntesis redondos y un sí solo sí con otros paréntesis redondos. De partida, ¿cuántas proposiciones tenemos en este problema? ¿O cuántas letras hay? 3. 3. Muy bien, está la P, está la Q y está la R. Por lo tanto, recordemos que la cantidad de filas que vamos a utilizar para nuestra tabla va a ser 2 elevado a 3, porque hay 3 letras involucradas en nuestro problema. Por lo tanto, aquí va a estar P, Q, R y 2 elevado a 3 es 8. Entonces, y como ya lo vimos en la clase anterior, lo que vamos a hacer es hacer el método de llenado. Déjenme colocar acá. Aquí. Y voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. ¿Debería verse mejor? Sí. Entonces, en el primero vamos a llenar verdadero, 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 la mitad verdadera y la otra mitad falsa. En la siguiente columna, la mitad de la mitad, o sea, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y finalmente, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Con esto ya tenemos el inicio de nuestra tabla de verdad. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta? No. No, muy bien. Entonces, al igual que la aritmética, cuando nosotros trabajamos tabla de verdad, lo primero que hay que hacer es trabajar los paréntesis. Por ejemplo, acá tenemos 3 paréntesis redondos y un paréntesis cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser trabajar los paréntesis redondos. El primer paréntesis redondo es si P, entonces Q. Voy a tirar esto un poquito más para abajo. El siguiente paréntesis redondo es si Q, entonces R. Y después viene el paréntesis cuadrado. Ahora, con una forma de reducir espacio, vamos a ocupar el sistema de etiqueta. La etiqueta es simplemente colocarle un nombre a la columna. Un nombre a la columna para no escribir todo nuevamente. Por ejemplo, acá, lo que está en el paréntesis cuadrado es si P, entonces Q, y si Q, entonces R. Pero la primer paréntesis va a ser la columna A y el segundo paréntesis va a ser la columna B. Por lo tanto, el paréntesis cuadrado que voy a colocar acá va a ser A y B. Porque el resultado del primer paréntesis es A y el resultado del segundo paréntesis es B. Lo cual van a estar escritos acá. ¿Se entendió el tema del etiquetado para ocupar menos espacio? Sí. Sí, perfecto. Y esto lo voy a llamar C. Por otro lado, vamos a tener el P implica R. Si P, entonces R. Lo voy a llamar D. Y finalmente, entonces nos quedaría
el sí y solo sí, donde todo el resultado de acá es la columna C y todo el resultado de acá es la columna D. Entonces aquí nos quedaría C, sí y solo sí, D. Y ahora este es el resultado final de nuestro trabajo. Evidentemente ahora falta llenar todo. Pero recordemos, si el resultado final nos da todas verdaderas, esto se va a llamar tautología. Si nos dan distintas, aunque sea una, pueden ser mitad, mitad o más, ya se llama una contingencia. Y si todas dan falsa, esto se llama una contradicción. ¿Ya? Acá yo voy a llenar la fila 1, 2 y 5 y 6. En la fila 1, recordemos que esto se resuelve hacia el horizonte, o sea, todo esto se va a responder con esta información inicial. En la primera fila tenemos que el P va a ser verdadero, el Q va a ser verdadero y el R va a ser verdadero. Por lo tanto, cada una de las cosas que hagamos hacia este lado van a partir con esa instrucción. P verdadero, Q verdadero y R verdadero. Recordemos la tabla de verdad de la implicación o el condicional. ¿Cuándo es verdadero y cuándo es falso? ¿Cuándo el condicional es verdadero y cuándo el condicional es falso? Estoy atento al chat. Ahí está, Millaray dice, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Muy bien. Va a ser falso entonces cuando el P, en este caso, porque estamos analizando esta línea, cuando el P sea verdadero y el Q sea falso. Y en este caso tenemos que en esta línea el P es verdadero y el Q es verdadero, por lo tanto esto es verdadero. En la columna B, el antecedente es Q y el consecuente es R. En esta columna entonces el antecedente es verdadero, consecuente es verdadero, por lo tanto esto es verdadero. Verdad y verdad es verdad. Recordemos que en el I, el único caso que es verdad es cuando ambos son verdad, y en este caso la columna A es verdadera, la columna B también es verdadera, entonces verdad con verdad da verdad. En la columna D tenemos P implica R, o sea, en este caso sería verdad, entonces verdad. Y eso es verdadero. Y finalmente el sí solo sí. El sí solo sí es verdadero cuando los dos son iguales, o sea, tienen el mismo valor de verdad. Ambos son verdaderos o ambos son falsos. En este caso, todo es verdad, así que verdadero. Va a ser uno más interesante. El 2 me lo voy a saltar porque es muy similar a este, pero hagamos el 4. En el 4, el P es verdadero, Q es falso y R es falso. Entonces, la columna A tiene de antecedente P y consecuente Q. O sea, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, este es el único caso donde la implicación es falsa, porque el P es verdadero y el Q es falso. En la columna B tenemos si Q, entonces R. En este caso, Q es falso, R es falso, y si falso, entonces falso, recordemos que esto es verdadero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en la siguiente columna tenemos que el resultado de A y el resultado de B. En este caso sería falso
y verdadero. Y en este caso, el I, recordemos que al tener uno de los dos que falla, ya se considera falso. Luego, en el D tenemos P, si P, entonces R. Entonces, el P es el valor que está acá, verdadero, el R es falso. Entonces tenemos si verdad, entonces falso. Y recordemos que ese es el único caso donde la implicación es falsa, al condicional, perdón. Y finalmente tenemos la columna C con la columna D, o sea, el sí, solo sí, entre falso y falso, y eso es verdadero. Recordemos que el bicondicional, cuando es distinto, o sea, uno es verdadero y el otro es falso, y en otros casos, cuando son iguales, es verdadero. ¿Ya, jóvenes? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, consulta? Sí. Ujú. Ya, trabajen ustedes, cópienlo en su cuaderno y en unos 10 minutitos voy a ir preguntando las líneas. O sea, por ejemplo, voy a decir, eh, Isaac Vadillo, dígame la línea 2 y vamos a ir llenando la entera. ¿Ya? Así que en 10 minutitos lo vemos. Voy a pausar por mientras la grabación. ¿Dónde estás? Acá. Consulta, ¿lo puedo hacer en un Excel? Vamos a ir respondiendo las líneas. Entonces, la segunda fila. Recordemos que en esta fila el P es verdadero, Q es verdadero y el R es falso. Carmen Figueroa, ¿está por ahí? Aquí. Ah, perfecto. La primera columna, ¿qué le dio a usted? Verdadero. La segunda columna. Falso. La tercera columna. Falso. La cuarta columna. Falso. Y finalmente, sí, solo sí. Verdadero. Verdadero. Estamos, deje revisar la última, el de Pego, está correcto. Muy bien, muchas gracias. El Sergio Contreras, ¿está por ahí? Sí, profe. Perfecto, comencemos entonces. Primera columna Pero ¿de cuál fila? Que no le de alcancé a la, escuchar. de la Tercera. tercera, donde P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. La primera me dio falso, ¿Ya? verdadero. ¿Ya? Después me dio verdadero de nuevo. ¿Estás seguro? Porque estamos en el I. Disculpe, es que todavía lo estoy realizando. Es falso, falso. ¿Ya? Muy bien. El Q implica P, o sea, perdón, P implica R. Esa me dio verdadero Ujú. Y finalmente y el sí solo sí. verdadero. No, falso, falso. Falso. Disculpe, Sí, con el cambio de ahora da el falso. disculpe. Muy bien. En la quinta fila, donde el P es falso, Q es verdadero y R es verdadero. Carlos Acuña, ¿está por ahí? Sí, Ya. Comencemos entonces. Primera columna, verdadero, la segunda columna verdadero, y la tercera columna verdadero, y la cuarta columna verdadero, y la última. verdadero. Perfecto. Es el Q implica R, el Q implica R, sí, está bien. Muy bien, muchas gracias. Profe. Em, chuta. ¿Le pregunté alguna de las dos, Meyeray? No, a ninguno. Entonces ya, Mirai Álvarez, ¿está por ahí? Ahí responde por el chat, sí. Entonces, póngame en orden por el chat. Primera columna, segunda columna y así sucesivamente los valores. ¿A mí me dio verdadero la primera?
¿Ya? ¿La segunda? falso, No es cierto. ¿Ya? ¿La tercera? falso, ¿La y cuarta? verdadero, ¿Y la y quinta? falso. Muy bien. Pam. Alejandro ese que se cayó. Ahí está volviendo. Y ¿Qué no le preguntó a Fabián? Le pregunté. Fabián Asken. Ah, usted tenía una tarea, todo esto. ¿Buscó de dónde viene su apellido? No, probablemente se me desconectó justo en un momento. No, pero eso fue la semana pasada. ¿De O sea, verdad? cuando hicimos las presentaciones, le pregunté de dónde venía su apellido. Ah, entonces probablemente no lo puse, no lo alcancé a escuchar. A ver, entonces tiene tarea para la próxima clase. ¿De dónde viene Ok. su apellido? Ok. El 7. Entonces, donde P es verdadero, perdón, P es falso, Q es falso y R es verdadero. ¿Cuánto leí en la primera columna? Mm, Bueno, más que todo, me acabo de dar cuenta que la mayoría de la tabla la tengo mala comprándola con los demás, así que la estoy corrigiendo en realidad. Entonces, le voy a dar un tiempo para que haga la séptima fila. Ok, muchas gracias. La octava fila ya. ¿Quién la quiere hacer? Porque no me acuerdo a quién le pregunté y a quién no. Acá. Profe, Ujú. Martín. La primera sería verdadero, ¿Ya? Lo siguiente. la segunda verdadero, La tercera. verdadero, La cuarta. verdadero, Y finalmente la última. verdadero. Muy bien. Vamos a darle un poco de tiempo a Fabián para que revise la séptima. Muchas gracias, Martín. Bueno, Permítame tomar un cafecito. La tengo lista, pero no sé si esté todo correcta. Ya, va profesor, muy bien. profesor, ¿Me hablando, Martín? ¿Sí? sí. Me parece que la tercera Ujú. horizontal, junto con la tercera en vertical, está mala. ¿Este? No, más al lado, a su lado derecho. Acá. Al extremo. La ¿Sí? F, la F. ¿Esa? Sí. Ujú. Yo la tengo verdadera. Y la razón es que P, o sea, P, Ujú. espera un poco. Condicional lógico de P y Q, Ujú. cuando da verdadero y verdadero en PR, es verdadero, no es falso. Entonces, le pusieron A ver, eso. deje marcar. Esta es la que la pregunta, ¿cierto? Sí, Y la pregunta porque es en este. sí, en eso. A mí me dio verdadero. Veamos. Primero, vamos analizando línea a línea. P implica Q, en este caso sería verdad, implica falso, es falso. Eso está correcto. El Sí, sí. antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la siguiente línea, Q implica R, Q es falso, el consecuente es verdadero, por lo tanto esto es verdadero, está correcto. Sí, Luego el A y B, o sea, falso y verdadero, es falso, verdadero, eso está correcto. sí. Después tenemos P implica El P y R, R. es Verdadero. verdadero, implica verdadero, es verdad. Eso, sí, Y finalmente el sí y solo sí, tenemos falso, sí, solo sí, verdadero. Recuerda que este eso es es sí, verdad. solo sí. Sí. Eso es falso. En el sí, solo sí, si revisa la tabla, Ah, claro, me confundí con el en la otro. implicación. Sí, con la Sí, implicación puede ser. sí. Sí, porque a mí me sale verdadero falso o falso. Bueno, este es el sí y solo sí. Ah, claro. Voy a corregirlo al tiro. Ya, profesor. Muy bien. Bye.
que esté algo así como despidiendo. No, todavía no acaba la clase. Fabián, ahora sí. Aquí está Fabián. Vamos. Sería verdadero, ¿Ya? falso, ¿Ya? falso, ¿Ya? falso, ¿Ya? verdadero. Parece que este está malo. El P Me lo implica imagino. R, porque tenemos falso implica verdad, es verdad. En serio, todavía no puedo entender muy bien esa parte. Y cuando hablamos de la implicación, o sea, de la flecha que está acá, al condicional también, otro nombre que recibe, recordemos que tenemos dos partes, el antecedente y el consecuente. El antecedente el que está al inicio de la flecha y el consecuente el que está al final de la flecha. Entonces, si el USAR antecedente... igual está malo, ¿cierto? USAR también está malo. Ay, lo sabía. Pero estoy en este. Entonces, aquí tenemos el P, que es falso, implica R, eso es verdadero. El Q implica R, entonces el Q es falso, implica R es verdadero. Recordemos que el único caso de la implicación es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Cómo? No entendí eso. Se le pone falso cuando el antecedente es falso. Es verdadero y el Oh, consecuente ¿verdadero? es en este sentido. Tenemos verdad, entonces falso. En este caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, esto es falso. Y es el único caso. Todo el resto de combinaciones son todas verdaderas. Ah, ya. Ok. Y Muchas eso. gracias. Profe, A y B entonces sería verdadero igual. A y B. Ah, bueno, sí. Comiendo esto ya es verdadero y aquí nos da el verdadero. Siento que soy el único que no entendió la tabla a tiempo. No. Tal vez el único que ha sabido que no entendió esa parte, pero tampoco todos van a ir encontrando sus errores. Recuerden que están en aprendizaje. Entonces, esto efectivamente, como varios decían, eso es una contingencia, dado que algunos resultados son verdaderos y otros resultados son falsos. Si esta columna final hubiese sido todo verdadero, se dice que es tautología, y si hubiesen sido todos falsos, se dice que es una contradicción. ¿Estamos claros? Más o menos. ¿Quién no entendió? Las palabras clave se me confundieron. La contingencia es cuando algunos son verdaderos y algunos son falsos. Tautología, cuando todos son verdaderos. Contingencia, algunos verdaderos, algunos falsos. ¿Solamente esos dos términos? No, y contradicción, que son todos falsos. Ok, muchas gracias. Ujú. El compartir, ¿dónde estaba? Compartir. Compartir el... Acá. ¿Todos están viendo el PDF? El del modular. Sí, sí se ve. Ujú. Entonces, queda de tarea el 1 y el 2, hacer esas tablas de verdad. La tabla 1 es la más chiquitita de todos por si acaso, porque es una proposición, por lo tanto, 2 elevado a 1 es 2, serían solamente 2 filas. Es una tabla chiquitísima. La 2 ya un poco más grande. Solo esas dos, ¿verdad? El 3 se ignora. No, el 3 no es ignora, ya lo resolvimos recién. Ah, ok. Con razón lo encontraba familiar. Y eso. Entonces, jóvenes, desde la otra semana comenzamos con
la escritura simbólica. Además, la otra semana ya va a haber guía para resolver, así que ya vamos a poder trabajar más fuertemente. Entonces, tarea, resolver el 1 y el 2 y leer de la página 16 hasta la 17, o sea, 2 páginas. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ahí quedó todo claro. Yo sí tengo una duda y consulta. Tengo que fijar horario de consulta con ustedes. El horario de consulta es, por ejemplo, cuando alguien tiene una duda y necesita, como por ejemplo, no sé, no entendió cómo se hace una tabla de verdad o no entendió parte de la materia y es algo más personal, eso lo vamos a hacer a través de también de una reunión acá por Zoom. Entonces, mi duda es, ¿ya fijaron todo su horario? ¿Ustedes tienen laboratorio y cosas así? ¿O No sabría decir en realidad. pero, por ejemplo, su horario puede que cambie? Esa es la pregunta. Yo creo que ya no. Ya. Entonces, consulta. Los días lunes temprano, o sea, de 8 hasta las 12, ¿tienen algo? No, tenemos libre los lunes. ¿Pero desde qué hora, profe? Yo tengo libre de bloque de 8 a 12. Nosotros tenemos tutoría de 11:40 a 12:30 los lunes. 11:40 a 12:30. Entonces podría ser de 10 a 11. Sí, también podría ser esa hora. Ya. 11:40 hasta 12:30. No, de 11 perdón, ¿de qué hora tenía la tutoría? Desde 11:40 a 12:30. Entonces de 11 hasta 11:40 y se podría. Sí. Ya, perfecto. Ese es el bloque 6. Profe, eran las páginas 16 y 17, ¿cierto? Sí, para leerlos, más que nada. No es consultas. Ok, gracias. La dinámica va a ser la siguiente. Se va a hacer una reunión por Zoom, por esta misma plataforma de la DECA. Entonces usted ingresa y hace sus consultas pertinentes. Recuerden que... Ahí está. Esto correría ya de la próxima semana, así que si tienen duda del texto que no entendieron mucho de las cosas que ya vimos, voy a estar ahí acá, para responder. Si llegásemos a volver a clases presenciales, lo más probable es que ese horario cambie, porque a las 12 me toca clase en otra universidad, así que ahí se va a cambiar. Pero mientras sean clases de este estilo de trabajo online, va a ser de 11:10 hasta 11:40. O sea, de 11 a 11:40. Ok. Jueves. Pero para eso, profe, hay que mandarle un correo antes o algo. No, voy a hacer siempre las reuniones, voy a estar acá. O sea, solamente Pero uno busca e ingresa. Y ahí le puede hacer la consulta. Igual que las clases, yo creo que le va a llegar un correo diciendo se fijó una reunión y esas cosas. Pero esa reunión, insisto, va a ser para dudas, ¿no? Ya. Ok, profe, muchas gracias. Está muy bien. Igualmente. Chau, chau. Chau.